No tienes ninguna chance. Esas 5 palabras resonaron en la mente de Daniel Torres mientras cruzaba el elegante vestíbulo de mármol de TechVision Corporate, su maletín gastado contrastando con el brillo impecable del piso. Eran las 3 de la tarde de un martes sofocante de julio, y el aire acondicionado potente no conseguía disipar el sudor que brotaba de sus manos. Había esperado ese momento durante meses, preparándose meticulosamente, imaginando cada detalle de la entrevista que cambiaría su vida. Pero en ese instante, congelado frente a la puerta de vidrio esmerilado de la sala de reclutamiento, escuchando esa frase dicha con desdén calculado, Daniel sintió algo dentro de él quebrarse. No era solo el rechazo, era la forma en que ella lo miró de arriba abajo, como si cada detalle de su apariencia confirmara una sentencia ya pronunciada antes de que él abriera la boca. Era la sonrisa de medio lado, esa media sonrisa que las personas con poder reservan para quienes consideran irremediablemente inferiores. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie en esa sala de paredes blancas y muebles minimalistas podía imaginar, es que esas palabras no destruirían a Daniel Torres, lo reconstruirían. Como un fénix que necesita las cenizas para renacer, Daniel utilizaría esa humillación como combustible para una transformación que años después haría que la reclutadora Mónica Estrada pronunciara 3 palabras muy diferentes. Me equivoqué completamente. Pero para entender cómo llegamos hasta allí, necesitamos volver al principio, al día en que todo comenzó. Daniel despertó a las 5 de la mañana ese martes, como lo hacía todos los días desde hacía 3 años. El despertador sonó con su pitido insistente en el cuarto minúsculo que compartía con su hermano menor, Lucas, en un barrio obrero de los suburbios de Buenos Aires. La luz del sol aún no había nacido, y por las rendijas de la ventana mal ajustada entraba un viento helado de invierno que hacía que el cuerpo protestara contra salir de la cama. Pero Daniel tenía una rutina inquebrantable. Se levantó en silencio para no despertar a Lucas, se puso su buzo gris desteñido y calzó sus zapatillas de correr que ya mostraban signos de cansancio en los laterales desgastados. Corrió 8 kilómetros por las calles vacías del barrio, pasando por las panaderías que comenzaban a encender sus luces, por los porteros somnolientos que barrían veredas, por los perros callejeros que lo reconocían y movían la cola cuando pasaba. Volvió a casa a las 6:15, se duchó rápido con el agua tibia que costaba calentar, se vistió con su único traje azul marino, comprado en una liquidación 2 años antes, acomodó la corbata que su padre le enseñó a hacer el nudo antes de morir, y preparó café en la cocina pequeña donde su madre, Beatriz, ya estaba despierta preparando el almuerzo de Lucas para la escuela. «Hola, mi hijo», dijo ella con esa sonrisa cansada, pero llena de amor que usaba desde que quedó viuda. «Te va a ir bien en la entrevista hoy». «Yo sé que sí». Daniel besó su frente. «Gracias, mamá. Es TechVision. Es la gran oportunidad. Te lo mereces, Daniel. Siempre te lo mereciste». Tomó el colectivo a las 7. Viajó parado durante 45 minutos en el transporte repleto que olía a perfume barato, mezclado con sudor, bajó frente al subte, tomó 2 líneas más y finalmente llegó a la zona de Avenida Corrientes a las 9:30 de la mañana. La entrevista estaba pactada para las 3 de la tarde, pero Daniel tenía un método, nunca llegaba directamente. Primero, iba a un café cercano al edificio de la empresa, pedía un espresso simple y se quedaba allí estudiando. Abría su laptop gastada, esa que compró usada hace 5 años y que había reparado él mismo 3 veces, y revisaba todo lo que había preparado sobre TechVision. La empresa era una gigante en el sector de tecnología corporativa, especializada en soluciones de inteligencia artificial para grandes corporaciones.
Tenían oficinas en 12 países, facturación anual de $2.000 millones y eran conocidos por contratar solo a los mejores. Daniel se había postulado para un puesto de desarrollador junior, pero sabía que la competencia era feroz. Más de 1.000 currículums habían sido enviados. Solo 20 personas fueron llamadas para entrevista. Él era una de ellas. Daniel no tenía diploma de universidad de prestigio. Estudió en 1900 Universidad Pública Nocturna, trabajando durante el día como auxiliar en una pequeña empresa de mantenimiento de computadoras para pagar las cuentas de casa. Aprendió programación solo, a través de cursos online gratuitos, tutoriales en YouTube, libros pirateados que descargaba de madrugada cuando el sueño no venía. Su portafolio estaba compuesto de proyectos personales, pequeñas aplicaciones que desarrolló en las noches de insomnio, soluciones creativas para problemas que veía en el día a día. No tenía el currículum dorado de los competidores que ciertamente estarían en la sala de espera. Graduados en Stanford, másters del MIT, pasantes que ya habían pasado por Google. Pero tenía algo que ellos tal vez no tenían, un hambre desesperada de probar su valor, demostrar que el talento no viene solo de diplomas caros y apellidos importantes, sino de madrugadas estudiando, de sacrificios silenciosos, de una determinación que nace cuando ves a tu madre trabajando doble, turno para mantener la casa en pie. A las 2:30, Daniel guardó la laptop, pagó el café y caminó los 200 metros hasta el edificio de TechVision. Era una torre de vidrio espejado de 23 pisos, con el logo de la empresa en letras cromadas gigantes en la fachada. El vestíbulo de entrada tenía techo triple altura, piso de mármol travertino, una fuente de agua en el centro con peces japoneses nadando en círculos perezosos, y una recepción en forma de media luna donde 3 atendentes de uniforme impecable sonreían profesionalmente a los visitantes. Daniel se presentó, recibió una credencial de visitante y fue direccionado al piso 12. El ascensor era silencioso, moderno, con paneles digitales que mostraban noticias financieras y la cotización de las acciones de la empresa. Cuando las puertas se abrieron, Daniel entró en un pasillo de paredes blancas decoradas con cuadros abstractos coloridos, piso de madera clara y una vista panorámica de la ciudad a través de ventanas inmensas que iban del suelo al techo. La sala de espera del área de reclutamiento era un espacio minimalista con sofás de cuero gris, mesas de centro con revistas de tecnología y negocios perfectamente alineadas, y un aroma sutil de lavanda que venía de difusores escondidos. Había otras 4 personas esperando, todos visiblemente más jóvenes que Daniel, todos vestidos con esa casualidad estudiada de la generación tech, camisetas de startups famosas, jeans oscuros, zapatillas caras que parecían simples pero costaban el salario mensual de su madre. Conversaban entre sí en inglés fluido, riendo bajo de chistes internos sobre hackathons y conferencias internacionales. Daniel se sentó en silencio, las manos sudando dentro de los bolsillos del saco, tratando de controlar la respiración como había aprendido en videos de técnicas de ansiedad en YouTube. Daniel Torres. Una voz femenina llamó su nombre con pronunciación perfecta, casi robóticamente neutra. Se levantó y siguió a la asistente por un pasillo lateral hasta una sala más pequeña, donde una mujer estaba sentada detrás de un escritorio de vidrio, escribiendo algo en la laptop sin levantar los ojos. Mónica Estrada tenía alrededor de 40 años. Cabello negro recogido en un rodete perfecto, traje sastre gris que costaba más que el alquiler de 3 meses de la casa de Daniel, uñas hechas, maquillaje impecable y un collar de perlas que brillaba bajo la luz fría del LED empotrado en el techo.
Era la directora de Recursos Humanos de TechVision América Latina, una mujer conocida en el mercado por su eficiencia implacable y por su capacidad de identificar talentos en segundos. O al menos eso decía su biografía en LinkedIn, que Daniel había leído y releído durante semanas. «Siéntate», dijo ella sin quitar los ojos de la pantalla. Daniel se sentó en la silla frente a ella, colocó su maletín gastado en el regazo y esperó. Mónica continuó, escribiendo por más 20 segundos que parecieron 20 minutos. El silencio era opresivo, quebrado solo por el sonido rítmico de las teclas siendo presionadas y por el zumbido bajo del aire acondicionado. Finalmente, cerró la laptop con un movimiento seco, apoyó los brazos sobre el escritorio y miró a Daniel por primera vez. Fue una mirada de evaluación completa, de arriba a abajo, deteniéndose en el traje un poco ancho en los hombros, en la corbata que no era de una marca, reconocible, en los zapatos que habían sido lustrados con cuidado, pero no escondían el desgaste del tiempo. Daniel Torres leyó el nombre en una ficha impresa frente a ella, 28 años, graduado en Ciencias de la Computación por la Universidad Estatal, sin experiencia previa en empresas de tecnología de mediano o gran porte, portafolio compuesto exclusivamente de proyectos personales. ¿Correcto? Sí, respondió Daniel, la voz saliendo más baja de lo que pretendía. Pero me gustaría explicar que... Ella levantó la mano, interrumpiéndolo. No necesitas explicar, está todo aquí. Dime, Daniel, ¿por qué crees que deberías trabajar en TechVision? Daniel respiró hondo. Había ensayado esa respuesta 100 veces. Porque entiendo que TechVision no busca solo programadores competentes, sino personas capaces de pensar de forma creativa y resolver problemas complejos con soluciones innovadoras. En los últimos 3 años, desarrollé solo un sistema de optimización de rutas para pequeñas empresas de delivery que redujo costos de combustible en 32%. Creé una aplicación de gestión de inventario que... Mónica levantó la mano nuevamente. ¿Desarrollaste eso dónde? ¿En qué empresa? En proyectos personales. Yo trabajaba durante el día y programaba de noche. Entonces no tuvo validación de mercado real. No pasó por revisión de código profesional. No fue testeado en escala corporativa. No, pero... Mira, Daniel. Se inclinó hacia adelante. Las manos entrelazadas sobre el escritorio, los ojos fijos en los de él con una intensidad casi clínica. Voy a ser honesta contigo porque respeto tu tiempo. TechVision recibió más de 1000 candidaturas para esta vacante. De esas 1000, llamamos a 20 personas para entrevista. De esas 20, 15 tienen maestría en universidades internacionales de primera línea. 12 tienen experiencia en empresas como Google, Amazon, Microsoft. 3 ganaron competencias internacionales de programación. Y tú, hizo una pausa deliberada hojeando la ficha impresa, tienes un diploma de una universidad estatal poco conocida y algunos proyectitos personales. Daniel sintió el calor subir por el cuello, pero mantuvo la voz firme. Entiendo que mi currículum no es convencional, pero creo que mi trabajo habla por sí mismo. Si la señora me permite mostrar... No necesito ver, cortó ella una vez más. ¿Sabes por qué no necesito? Porque hago esto hace 15 años. Sé identificar potencial. Y también sé identificar cuando alguien simplemente está tratando de alcanzar algo que está más allá de sus capacidades. El aire en la sala parecía haberse vuelto más denso. Daniel podía sentir cada latido de su corazón, cada gota de sudor formándose en su espalda bajo el saco. Mónica continuó, la voz ahora asumiendo un tono casi maternal, como si estuviera haciendo un favor. Mira, aprecio tu determinación. Realmente la aprecio. Te levantas temprano, estudias solo, trabajas duro. Es admirable, pero TechVision no es lugar para admiración de esfuerzo.
Es lugar para resultados de excelencia, y la excelencia viene de formación adecuada, de exposición a lo mejor del mercado, de networking con las personas correctas, de oportunidades que te colocan en ambientes desafiantes desde temprano. Tú no tuviste eso, y no es tu culpa, entiende. Es simplemente la realidad. Daniel abrió la boca para responder, pero las palabras no salían. Mónica aprovechó el silencio para dar el golpe final. Entonces voy a ser aún más directa, porque respeto demasiado a los candidatos como para dar falsas esperanzas. Miró directamente a sus ojos, sin parpadear, y dijo despacio, sílaba por sílaba, no tienes ninguna chance. Daniel quedó paralizado. Mónica continuó, cero, ninguna. Ni aquí ni en ninguna empresa de este porte. Puedes continuar haciendo tus proyectitos, puedes continuar estudiando solo, pero el mercado de élite no es para todo el mundo. Y está bien, la mayoría de las personas necesita aceptar su lugar. Hay empresas más pequeñas, startups desesperadas, lugares donde tu perfil tal vez sea útil, pero aquí no, nunca. Abrió la laptop nuevamente, volvió a escribir, claramente señalizando que la conversación había terminado. Puedes irte, la asistente te acompañará hasta la salida. Daniel se levantó en cámara lenta, tomó su maletín y caminó hasta la puerta. La mano tembló cuando tocó el picaporte. Se dio vuelta una última vez, miró a Mónica que ni levantó los ojos de la pantalla y dijo con la voz embargada, «Gracias por su tiempo». Ella no respondió. El pasillo hasta el ascensor pareció tener kilómetros de largo. Daniel pasó por las paredes blancas, por los cuadros abstractos, por las ventanas inmensas que ahora mostraban una ciudad indiferente allá abajo. Entró en el ascensor vacío, apretó el botón de planta baja y cuando las puertas se cerraron, cuando quedó solo en ese cubo de metal descendiendo hacia el mundo real, Daniel apoyó la frente en la pared fría y dejó escapar un sollozo seco. No lloró. No tenía lágrimas en ese momento. Solo una sensación de vacío absoluto, como si alguien hubiera arrancado algo vital de dentro de él y dejado solo un agujero sangrante en su lugar. Cuando llegó a casa a las 9 de la noche, después de 3 colectivos repletos y un subte que se rompió a mitad de camino, forzando a todos a bajar y esperar el próximo, su madre estaba en la sala viendo la novela. Lucas estaba en el cuarto estudiando para un examen. Daniel entró en silencio, fue directo al baño, se lavó la cara con agua helada y miró su reflejo en el espejo quebrado en una esquina. Los ojos estaban rojos, no de lágrimas, sino de cansancio. El rostro parecía más viejo, las líneas alrededor de la boca más profundas. Se vio como Mónica debe haberlo visto. Un hombre común, vestido de forma inadecuada, tratando de entrar en un mundo que no fue hecho para él. Y entonces algo pasó, algo que no podría explicar. Completamente si alguien preguntara años después. Una voz dentro de él, pequeña al principio pero creciendo rápidamente, comenzó a hablar. No era una voz de rabia ciega o de venganza dramática. Era algo más profundo, más peligroso. Era la voz de la dignidad herida que se niega a aceptar el veredicto impuesto. La voz que dice, ellos no definen quién soy. La voz que susurra, voy a probar. No para ella, no para TechVision, sino para mí mismo. Daniel salió del baño, fue al cuarto, abrió su laptop gastada y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué estaba escribiendo al principio, pero poco a poco fue tomando forma. Un plan. No un plan de venganza adolescente o fantasía de humillación pública. Un plan real, concreto, paso a paso, sobre cómo se convertiría en innegable, cómo construiría algo tan sólido, tan impresionante, que ninguna Mónica Estrada en el mundo podría despedirlo con 5 palabras. Escribió hasta las 3 de la madrugada, planeando, investigando, trazando un mapa de los próximos años de su vida, y cuando finalmente cerró la laptop y se acostó en la cama,
Escuchando la respiración tranquila de Lucas del otro lado del cuarto, Daniel hizo una promesa silenciosa. «No tienes ninguna chance», dijo ella. «Vamos a ver». Los primeros 6 meses después de esa entrevista fueron los más difíciles de la vida de Daniel. No le contó a nadie lo que había pasado en TechVision, ni a su madre ni a Lucas. Simplemente dijo que no resultó y siguió adelante. Pero por dentro, algo había cambiado fundamentalmente. Se despertaba más temprano ahora, a las 4:30 en vez de 5. Corría 12 kilómetros en vez de 8. Estudiaba con una intensidad que bordeaba la obsesión, no el tipo de obsesión destructiva que consume, sino la obsesión enfocada que construye. Había identificado sus debilidades con brutalidad honesta. Faltaba experiencia en proyectos de escala real, faltaba networking en el sector, faltaba visibilidad en el mercado, faltaba una formación complementaria que validara sus habilidades, y comenzó a atacar cada una de esas debilidades sistemáticamente. Primero, Daniel se inscribió en todos los proyectos open source relevantes que pudo encontrar. Comenzó contribuyendo con correcciones pequeñas, bugs menores, documentación. Llevó 2 semanas hasta que su primera contribución fuera aceptada en un proyecto de mediano porte. Pero no desistió. Continuó enviando pull requests, estudiando el código de programadores más experimentados, aprendiendo a través de la práctica. 3 meses después, era uno de los principales contribuidores de un framework de Machine Learning usado por miles de desarrolladores alrededor del mundo. Su nombre comenzó a aparecer en listas de agradecimientos, en documentaciones oficiales, en foros técnicos. Segundo, Daniel comenzó a escribir. Creó un blog técnico donde compartía todo lo que aprendía, desde conceptos básicos hasta implementaciones complejas, siempre con ejemplos prácticos y código comentado. Al principio, tenía 10 lectores por semana, pero la consistencia pagó. Todos los sábados por la mañana, sin fallar, publicaba un artículo nuevo. 6 meses después, tenía 5.000 lectores mensuales. Un año después, 50.000. Sus artículos comenzaron a ser referenciados en otros blogs, en cursos online, en discusiones técnicas en Reddit y Stack Overflow. No escribía por ego o reconocimiento. Escribía porque lo forzaba a entender profundamente cada tema, porque enseñar era la mejor forma de aprender, porque cada artículo era una prueba más tangible de su competencia. Tercero, Daniel se inscribió en competencias de programación online. Comenzó participando de hackathons virtuales los fines de semana, compitiendo contra desarrolladores de todo el mundo. Perdió las primeras 15 competencias. Ni siquiera quedó entre los 100 mejores, pero analizó cada derrota, estudió las soluciones ganadoras, identificó dónde sus algoritmos fallaban y por qué. 6 meses después, conquistó su primer top 10 en una competencia internacional con más de 3.000 participantes. Un año después, ganó un hackathon patrocinado por Microsoft, llevándose un premio de $10.000 que usó para pagar las deudas de su madre y comprar una laptop nueva. Cuarto, Daniel comenzó a hacer networking, pero no del tipo superficial de eventos empresariales, donde las personas intercambian tarjetas y sonrisas falsas. Comenzó a ayudar a otros programadores principiantes en foros online, respondiendo dudas, revisando código, ofreciendo mentoría gratuita. Hizo esto religiosamente, 2 horas por día, todas las noches. Y algo interesante comenzó a pasar. Las personas comenzaron a recordarlo. Comenzaron a recomendar sus artículos, a etiquetarlo en discusiones técnicas, a llamarlo para colaboraciones. Construyó una reputación silenciosa pero sólida de alguien que realmente sabía de qué hablaba y estaba dispuesto a ayudar. Pero el cambio más importante no fue técnico, fue psicológico. Daniel dejó de medir su valor por la validación externa.
Aquel Daniel que entró a la sala de Mónica Estrada con las manos sudando y el corazón disparado, aquel Daniel que necesitaba esa vacante para sentirse válido, murió ese día. El nuevo Daniel, que emergió de las cenizas de esa humillación, no necesitaba que nadie le dijera que era suficientemente bueno. Lo sabía. Cada línea de código que escribía, cada problema que resolvía, cada contribución que hacía a la comunidad, era una confirmación silenciosa de que Mónica Estrada estaba catastróficamente equivocada. Y esa certeza interna, esa roca inquebrantable de autoconocimiento, cambió todo. 2 años pasaron. Daniel ahora trabajaba en una startup de mediano porte que desarrollaba soluciones de inteligencia artificial para agricultura de precisión. No era TechVision, pero era un ambiente desafiante donde finalmente tenía la oportunidad de trabajar en proyectos de escala real. Su trabajo había sido fundamental para desarrollar un sistema que usaba análisis de imágenes satelitales para predecir productividad de cosechas con 86% de precisión. Una tecnología que estaba siendo testeada en granjas de 3 países y tenía potencial de transformar la agroindustria. También había completado una maestría online en ciencia de datos por la Universidad de Stanford, estudiando en las madrugadas y los fines de semana, invirtiendo cada centavo que ganaba en su educación. Y su blog ahora tenía 200.000 lectores mensuales, con artículos traducidos a 7 idiomas. Pero lo más importante de todo, Daniel había desarrollado algo que el dinero no compra y los diplomas no garantizan: una reputación. En el círculo de desarrolladores especializados en Machine Learning aplicado, el nombre Daniel Torres significaba algo. Significaba código limpio y bien documentado. Significaba soluciones creativas para problemas complejos. Significaba alguien que entrega resultados y ayuda a otros a crecer. Y cuando un reclutador de Amazon lo contactó vía LinkedIn, ofreciendo una posición de desarrollador senior en Seattle, Daniel rechazó educadamente. No porque no fuera una buena oportunidad, sino porque tenía otros planes. Durante esos 2 años, mientras trabajaba y estudiaba frenéticamente, Daniel había guardado un secreto. En las pocas horas libres que tenía, en las madrugadas de insomnio, los domingos cuando todos descansaban, estaba desarrollando algo. Una aplicación que resolvería un problema que había identificado durante sus años de trabajo: la dificultad de pequeñas y medianas empresas en implementar soluciones de inteligencia artificial sin necesitar equipos técnicos especializados o inversiones masivas. Estaba creando una plataforma no-code de IA, donde cualquier persona con conocimiento básico podría entrenar modelos customizados para sus necesidades específicas, sin escribir una línea de código. La interfaz era intuitiva, los tutoriales eran claros y el sistema de precios era accesible hasta para microemprendedores. Daniel invirtió cada centavo que ganó en ese proyecto. El premio de los hackathons, los ahorros de su salario, hasta el dinero que ganaba con artículos patrocinados en el blog. Todo fue para desarrollar y refinar esa plataforma. Lanzó una versión beta privada y reclutó 100 empresas pequeñas para que probaran gratuitamente a cambio de feedback. Los resultados fueron sorprendentes. En 3 meses, 82 de esas empresas reportaron mejoras significativas en sus procesos. Una panadería en Córdoba usó la plataforma para predecir demanda y reducir desperdicio en 40%. Una tienda de ropa en Rosario implementó un sistema de recomendación personalizado que aumentó ventas en 32%. Un consultorio odontológico en Mendoza optimizó agendamientos y redujo ausencias en 57%. Y entonces Daniel hizo algo audaz. Dejó el empleo en la startup, tomó todos sus ahorros restantes, más un pequeño préstamo que su madre insistió en hacer, aún contra sus protestas, y fundó su propia empresa, Torres.ai. El objetivo era simple:
democratizar inteligencia artificial, volviéndola accesible para quienes más la necesitaban, pero menos recursos tenían. Lanzó oficialmente la plataforma en una conferencia regional de tecnología, presentando casos de uso reales y ofreciendo un plan gratuito para pequeños emprendedores. La respuesta fue avasalladora. En 2 semanas, 5.000 empresas se registraron. En 2 meses, 20.000. En 6 meses, 100.000 usuarios en 17 países. Inversores comenzaron a aparecer. Primero los menores, fondos regionales interesados en startups de impacto social. Daniel aceptó un aporte inicial de $100.000 para contratar un equipo pequeño e invertir en infraestructura. 6 meses después, un fondo internacional ofreció $3 millones. Daniel ahora tenía oficina propia, un equipo de 12 personas y una plataforma que estaba genuinamente cambiando vidas. Las historias llegaban todos los días. Un agricultor familiar que triplicó su producción usando análisis predictivo de clima. Una costurera que automatizó su inventario y consiguió expandirse para ventas online. Un mecánico que implementó diagnósticos asistidos por IA y redujo a la mitad el tiempo de cada servicio. 3 años después de esa entrevista humillante, Daniel Torres estaba en Nueva York, en el escenario de TechCrunch Disrupt, una de las mayores conferencias de tecnología del mundo, presentando Torres.ai para una audiencia de 2.000 personas. Vestía jeans, zapatillas cómodas y una camiseta simple con el logo de su empresa. Nada de traje incómodo, nada de intentar parecer lo que no era. Solo él mismo, confiado, articulado, mostrando números reales e impacto. En concreto, cuando terminó la presentación, recibió una ovación de pie. 3 artículos fueron publicados sobre su empresa esa misma noche. Un inversor de Silicon Valley lo abordó en el cóctel después del evento, ofreciendo $20 millones por 30% de la empresa. Daniel dijo que iba a pensar. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en el hotel en Manhattan, Daniel recibió un email. El remitente era Mónica Estrada. Se quedó mirando ese nombre en la bandeja de entrada durante 1 minuto entero antes de abrir. El corazón se aceleró, no de nerviosismo, sino de curiosidad genuina. El mensaje era formal al principio. Felicitaciones por el éxito. Sigo el crecimiento de Torres.ai, solución impresionante, potencial disruptivo. Y entonces, en el segundo párrafo, la razón verdadera del contacto. TechVision estaba desarrollando una división enfocada en soluciones de IA democratizada y estaría interesada en explorar una posible alianza o hasta adquisición de Torres.ai. Ella querría agendar una conversación personalmente, si fuera posible, para discutir oportunidades mutuamente beneficiosas. Daniel leyó el email 3 veces. No sintió rabia, no sintió satisfacción mezquina de venganza. Sintió algo más complejo, una mezcla de ironía, comprensión de la naturaleza humana y una claridad absoluta sobre lo que haría a continuación. Respondió el mismo día, educado y directo. Agradeció el interés. Dijo que siempre respetó a TechVision como empresa líder en el sector, pero en ese momento Torres.ai no estaba considerando alianzas estratégicas o adquisiciones. Estaba enfocada en crecimiento orgánico y en mantener su misión original de volver la tecnología accesible para quienes más la necesitaban. Deseó éxito para los proyectos de TechVision y finalizó diciendo que tal vez sus caminos se cruzarían nuevamente en el futuro, en otras circunstancias. Pero Daniel no podía dejar eso quieto completamente. Había algo que necesitaba hacer, no por venganza, sino por cierre, por respeto a aquel Daniel de 3 años atrás que salió de esa sala con la dignidad aplastada. Agendó un viaje a Buenos Aires 2 semanas después, coincidiendo con una conferencia regional donde había sido invitado a dar una charla.
e hizo algo que ni él mismo podía explicar completamente. Envió un email a Mónica Estrada sugiriendo que se encontraran brevemente, 15 minutos, para un café antes de la conferencia. Tenía algo que le gustaría compartir con ella personalmente. Mónica aceptó inmediatamente. Pactaron en un café cercano al centro de convenciones donde la conferencia se realizaría a las 9 de la mañana de un jueves soleado. Daniel llegó 5 minutos antes del horario, pidió un espresso y se sentó en una mesa cerca de la ventana. Estaba calmo, esa calma que viene de quien finalmente se encontró, de quien no necesita más probar nada para nadie excepto para sí mismo. Mónica llegó puntualmente, a las 9, vestida impecablemente como siempre, pero había algo diferente en sus ojos, una vacilación, una vulnerabilidad que no estaba presente 3 años antes. Daniel extendió la mano y él la estrechó con firmeza. Gracias por aceptar este encuentro. Sé que debes estar increíblemente ocupado. Siempre es posible arreglar 15 minutos, Daniel respondió con una sonrisa tranquila. Siéntate, por favor. Se sentaron. Mónica pidió un capuchino, sus manos mostrando un leve temblor que intentaba disimular. Daniel lo notó pero no comentó. Hubo un silencio breve, no incómodo, pero cargado de historia no dicha. Finalmente, Mónica habló, las palabras saliendo más rápido de lo normal, como si hubiera ensayado pero estuviera nerviosa para entregar. Daniel, necesito comenzar diciendo algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Me equivoqué, completamente. ¿Te refieres al email sobre la alianza? Daniel preguntó, sabiendo perfectamente que no era sobre eso. No, sacudió la cabeza, los ojos finalmente encontrándolos de él. Me refiero a aquella entrevista. Hace 3 años. Buscó la palabra correcta y no encontró una suficientemente buena. Cruel, innecesariamente cruel y profundamente injusta. Daniel tomó un sorbo del café, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Mónica continuó, las palabras ahora viniendo con más dificultad. Revisé aquella entrevista muchas veces en los últimos meses, desde que Torres.ai comenzó a ganar destaque. Tengo un método, ¿sabes? Siempre lo tuve. Creía que podía identificar potencial en segundos, que currículum y background decían todo lo que necesitaba saber, y en la mayoría de las veces estaba en lo correcto. Contraté cientos de personas excelentes usando ese método, pero contigo... Hizo una pausa larga. Eras la excepción que debería haberme enseñado que los métodos tienen límites, que las personas son más complejas que diplomas, que el hambre y la determinación a veces importan más que cualquier cosa que esté en un papel. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Daniel preguntó sin agresividad, solo curiosidad genuina. Porque necesito, respondió con una honestidad cruda. Porque vi tu presentación en TechCrunch Online, porque leí sobre el impacto que tu plataforma está teniendo, porque entiendo ahora que no solo perdí una gran contratación ese día, potencialmente perjudiqué a alguien que estaba intentando construir algo significativo. Y esa conciencia me ha atormentado. Respiró hondo. Esas palabras que dije, no tienes ninguna chance, eran para desalentarte, para hacer que desistieras, porque honestamente creía que estabas perdiendo tu tiempo intentando alcanzar algo que estaba más allá de ti. Pero estaba midiéndote con los criterios equivocados. Estaba buscando una versión específica de talento e ignorando todas las demás. Daniel se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana a las personas pasando en la calle, cada una con sus propias historias, sus propias batallas silenciosas. Entonces miró de vuelta a Mónica y dijo calmadamente, entiendo por qué hiciste aquello. Estabas aplicando un filtro que funciona 99% de las veces. Estabas siendo eficiente, haciendo tu trabajo, protegiendo los recursos de tu empresa. No fue personal, pero lo fue, Mónica interrumpió. La forma en que lo dije, la deliberación.
el placer que sentí al ponerte en tu lugar, como yo lo veía en ese entonces. Eso fue, en personal, y fue incorrecto. Daniel asintió lentamente. ¿Puedo decirte algo honesto, por favor? Ese día fue el peor de mi vida, Daniel dijo sin drama, solo como hecho. Salí de esa sala sintiendo que no valía nada, que había desperdiciado años de sacrificio, de estudio, de esperanza. Llegué a casa y no pude mirar a mi madre a los ojos, porque le había prometido que las cosas mejorarían, que todo ese esfuerzo valdría la pena. Y tú, en 5 palabras, destruiste esa promesa. Mónica cerró los ojos, la culpa visible en cada línea de su rostro. Pero Daniel continuó. Pero también fue el mejor día de mi vida, porque me forzó a dejar de buscar validación externa. Me forzó a construir algo por razones intrínsecas, no para impresionar reclutadores o entrar en empresas de prestigio. Me forzó a probar, principalmente a mí mismo, que tenía valor independiente de cualquier título o empleo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces no voy a decir que agradezco por lo que hiciste, porque sería deshonesto. Fue horrible. Pero voy a decir que fue transformador y que al final de cuentas me hizo llegar a donde estoy hoy. Eres más generoso de lo que merecía, Mónica dijo bajito. No es generosidad, Daniel corrigió, es entendimiento. Eras un producto de un sistema que valora ciertas señales e ignora otras. Estabas haciendo lo que fuiste entrenada para hacer, y honestamente, en la vasta mayoría de los casos, tu método probablemente funciona. Yo era la anomalía estadística. Ella sonrió tristemente, una anomalía cara de ignorar. Daniel terminó su café. Mira, Mónica, no vine aquí para hacerte sentir mal. Vine porque pensé que era importante cerrar este círculo. Mostrarte a ti, y principalmente a mí mismo, que esas 5 palabras no definieron mi destino. Fueron solo un obstáculo, doloroso, pero superable. Y ahora puedo seguir adelante sin cargar el peso de ese día. ¿Vas a aceptar alianzas con TechVision en el futuro?, preguntó, cambiando de tema. Tal vez para aliviar la tensión emocional. Tal vez, Daniel respondió honestamente, si tiene sentido para el crecimiento de Torres.ai y si no compromete nuestra misión. Los negocios son negocios. No voy a dejar que una experiencia personal mala entorpezca decisiones estratégicas buenas, pero tampoco voy a buscar eso activamente. Tenemos nuestro propio camino. Mónica asintió, terminando su capuchino. ¿Puedo pedirte un último favor? Claro. Si algún día estás buscando contratar a alguien, si te cruzas con un candidato que no tiene el currículum perfecto pero tiene el fuego en los ojos, alguien que te recuerde a ti hace 3 años, hizo una pausa. Por favor, dale a esa persona una chance que yo no te di. Daniel sonrió. Una sonrisa genuina y cálida. Puedo hacer mejor que eso. Puedo garantizar que mi empresa nunca tendrá un proceso de reclutamiento que valore pedigrí por encima de potencial. Que nunca tengamos reclutadores que sientan placer en destruir los sueños de alguien en 5 palabras. Se levantó, extendió la mano. Ya tenemos 3 personas en el equipo que vinieron de backgrounds no tradicionales. Una era cajera de supermercado y aprendió programación en cursos gratuitos online. Otro era repartidor de delivery y hacía cursos nocturnos. La tercera era ama de casa que retomó la carrera a los 45 años. Y todos ellos son excepcionales. Mónica estrechó su mano, sosteniéndola un segundo más de lo protocolar. Eres un hombre mejor de lo que yo fui reclutadora. Solo soy alguien que aprendió que nuestras peores experiencias pueden enseñarnos las mejores lecciones, Daniel respondió, si sabemos escucharlas. Se despidieron allí, Mónica yendo para un lado de la calle y Daniel para el otro. Caminó lentamente hasta el centro de convenciones, saboreando ese momento de cierre, esa sensación de que un capítulo doloroso finalmente había terminado no con explosión dramática, sino con entendimiento tranquilo. Su charla estaba pactada para las 11.
Tenía 2 horas para prepararse, pero no necesitaba. Sabía exactamente lo que iba a decir. Cuando Daniel subió al escenario de esa conferencia, mirando a una audiencia de 500 personas profesionales de tecnología, emprendedores, inversores, no habló solo sobre su empresa o sobre democratización de inteligencia artificial. Habló sobre rechazo, sobre ser subestimado, sobre ese momento en que alguien te mira y te dice, de todas las formas posibles, que no eres suficientemente bueno. Y dijo algo que hizo que toda la audiencia se silenciara. Hace 3 años, una reclutadora me dijo, no tienes ninguna chance. Y tenía razón, de cierta forma. No tenía chance en ese sistema, en ese juego con esas reglas. Entonces hice algo diferente. Cambié el juego, contó su historia, no con amargura o búsqueda de piedad, sino como un mapa para otros que estuvieran pasando por lo mismo. Habló sobre las noches estudiando cuando el cuerpo gritaba por descanso, sobre las dudas que llegaban a las 3 de la madrugada, cuestionando si no estaba siendo ilusionado, sobre los momentos en que casi desistió, cuando parecía que el mundo estaba en lo correcto y él equivocado. Y entonces dijo la parte que más importaba. No estoy aquí para decirte que fue fácil. No lo fue. No estoy aquí para romantizar el sacrificio. Fue brutal. Pero estoy aquí para decirte que cuando alguien te dice que no tienes ninguna chance, solo está expresando la limitación de su imaginación, no la limitación de tu potencial, y que la mejor respuesta no es rabia, no es venganza, sino construcción silenciosa e implacable de algo tan sólido que se vuelve innegable. La audiencia explotó en aplausos. Pero más importante que eso, en los días siguientes, Daniel recibió cientos de mensajes de personas que habían sido rechazadas de formas similares, de personas que estaban pensando en desistir, de personas que necesitaban escuchar que no estaban solas en sus batallas. Y cada mensaje le recordaba por qué había valido la pena, por qué esos 3 años de trabajo insano tenían sentido. No era sobre probar nada para Mónica o para TechVision, era sobre probar que otro camino era posible, que el sistema no era absoluto, que podías construir tus propias reglas. 6 meses después de ese encuentro en el café, Torres.ai recibió una propuesta formal de inversión de TechVision, $30 millones por 25% de la empresa, manteniendo a Mindudusu. Daniel como CEO, con total autonomía operacional. Junto con la propuesta vino una carta personal de Mónica Estrada explicando que había presionado internamente para que TechVision creara una división enfocada en democratización de tecnología inspirada directamente por el modelo de Torres.ai, y que esperaba sinceramente que Daniel considerara la alianza no como rendición, sino como oportunidad de amplificar el impacto que ya estaba teniendo. Daniel reunió su equipo, ahora compuesto por 23 personas, y presentó la propuesta. Discutieron por horas. Los números eran tentadores. La infraestructura de TechVision podría acelerar el crecimiento exponencialmente. Pero había riesgos. Pérdida de independencia, posible cambio de misión, la trampa de convertirse en solo una división corporativa más. Al final, Daniel hizo lo que siempre hizo. Consultó su instinto, esa voz interna que nunca lo había traicionado. Y la respuesta fue clara. Todavía no. Tal vez en el futuro, cuando Torres.ai fuera suficientemente grande para negociar de igual a igual, cuando pudieran garantizar que la misión no sería diluida por intereses corporativos. Pero ahora, con solo 3 años de existencia y tanto potencial inexplorado, era hora de continuar construyendo con sus propias manos. Llamó personalmente a Mónica y explicó la decisión. Ella entendió. De hecho, dijo que esperaba esa respuesta y que la respetaba. Y entonces dijo algo que Daniel nunca olvidaría.
¿Sabes qué es? ¿Irónico? Si hubieras aceptado esa vacante hace 3 años, probablemente serías un buen desarrollador junior hoy, tal vez semi-senior, ganando un salario decente y con una carrera estable. Pero nunca habrías construido torres ahí. Nunca habrías impactado 100.000 pequeños empresarios. Nunca te habrías convertido en quien te convertiste. Entonces tal vez te hice el mayor favor posible, aun cuando de forma completamente no intencional y cruelmente ejecutada. Tal vez, Daniel respondió con una sonrisa que ella no podía ver por teléfono. O tal vez solo fuiste el catalizador para algo que ya estaba dentro de mí esperando emerger. De cualquier forma, ya no importa. Lo que importa es lo que construimos de aquí en adelante. Y construir fue exactamente lo que Daniel hizo. En los años siguientes, Torres.ai expandió a 42 países, atendió más de 500.000 pequeñas y medianas empresas y se convirtió en referencia global en democratización de inteligencia artificial. Daniel rechazó 3 ofertas de adquisición de gigantes de la tecnología, prefiriendo mantener la independencia y la misión intacta. También creó un programa de becas que patrocinaba a jóvenes de backgrounds no tradicionales para aprender tecnología gratuitamente, con mentoría individual y garantía de entrevista de empleo en Torres.ai o en empresas asociadas al final del curso. Más de 2.000 jóvenes ya pasaron por el programa, pero tal vez el logro que le dio a Daniel más satisfacción no fue empresarial, fue personal. 5 años después de esa entrevista fatídica, compró una casa para su madre, no enorme ni ostentosa, sino confortable y llena de luz, en un barrio tranquilo donde ella podía finalmente descansar después de décadas de doble trabajo. También pagó la Facultad de Medicina de Lucas, que estaba en 3er año realizando el sueño de ser pediatra. Y más importante que todo eso, Daniel se miraba en el espejo todas las mañanas y reconocía al hombre que veía. Ya no era aquel muchacho inseguro con las manos sudando, entrando en salas de reclutamiento como si estuviera pidiendo permiso para existir. Era un hombre que había aprendido la definición más importante de éxito. No se trata de probar tu valor para otros, sino de construir algo en lo que genuinamente crees, independientemente de cuántas personas digan que no tienes ninguna chance. A veces, en las noches tranquilas, cuando todos ya se habían ido de la oficina, y él se quedaba solo revisando códigos o planeando la próxima fase de expansión, Daniel se descubría pensando en ese momento, en esa sala de paredes blancas, en ese aire acondicionado helado, en esas 5 palabras dichas con tanta certeza. No tienes ninguna chance. Y sonreía, no una sonrisa de venganza satisfecha o de superioridad, sino una sonrisa de gratitud por haber descubierto que la opinión más importante sobre sus chances siempre fue la suya propia. Y que mientras tú creas, mientras estés dispuesto a hacer el trabajo, a soportar las noches difíciles, a continuar cuando todos dicen que pares, siempre tendrás una chance. Siempre. Algunos años más tarde, Daniel fue invitado a dar una charla en TechVision como parte de una serie de conversaciones con emprendedores exitosos. Aceptó. Cuando llegó al edificio de vidrio espejado, a las mismas puertas de mármol que había atravesado años antes, con las manos sudando y el corazón acelerado, sintió algo sorprendente. Nada, ni ansiedad, ni rabia residual, ni necesidad de impresionar. Solo la calma de alguien que ya había probado todo lo que necesitaba probar, principalmente a sí mismo. Mónica Estrada estaba en la audiencia. La vio sentada en la 3.ª fila, escuchando atentamente, tomando notas, y cuando sus ojos se cruzaron por un segundo, él saludó levemente y ella retribuyó con una sonrisa que cargaba respeto genuino. Después de la charla, durante el cóctel, varios empleados de TechVision se acercaron a Daniel queriendo sacarse fotos,
hacer preguntas sobre Torres ahí, pedir consejos de carrera. Y entre esas personas había un joven de apariencia nerviosa, traje un poco ancho en los hombros, corbata ligeramente torcida, ojos abiertos, de quien todavía estaba tratando de entender cómo había terminado en ese lugar. Esperó que todos los demás terminaran sus conversaciones y entonces tímidamente se acercó a Daniel. «Señor Torres», comenzó con la voz temblando ligeramente, «solo quería decir que su historia me dio esperanza. Vengo de una familia simple, estudié en universidad pública, no tengo el currículum que la mayoría de las personas aquí tienen. Y a veces me pregunto si merezco estar aquí, ¿sabe?» Daniel miró a ese joven y se vio a sí mismo de años atrás. Puso la mano en su hombro y dijo con toda la sinceridad que tenía: «No necesitas merecer estar en ningún lugar. Ya estás aquí. Ahora solo haz el trabajo y deja que tu talento hable. Y recuerda, lo que las personas piensan sobre tus chances importa infinitamente menos que lo que estás dispuesto a hacer con ellas». El joven sonrió, los hombros relajándose ligeramente. «Gracias. Necesitaba escuchar eso». Cuando Daniel dejó el edificio de TechVision esa noche, caminando por las mismas calles que había caminado años antes, con el corazón partido y la dignidad aplastada, sintió un cierre final. Ese capítulo de su vida, que comenzó con humillación y terminó con crecimiento, finalmente podía ser cerrado. No con rencor, sino con gratitud por la lección. No con amargura, sino con entendimiento de que nuestras mayores derrotas frecuentemente preparan el terreno para nuestras mayores victorias, si estamos dispuestos a hacer el trabajo de reconstrucción. Y entonces Daniel hizo algo que no hacía hace años. Llamó a su madre solo para decirle que la amaba, sin razón especial, sin noticia para dar, solo porque podía. Porque había aprendido que el éxito no se trata de títulos o números en cuentas bancarias o cuántas personas te aplauden. El éxito se trata de mantener tu humanidad intacta durante el viaje. Se trata de recordar de dónde viniste y ayudar a otros a llegar donde tú llegaste. Se trata de transformar dolor en propósito, rechazo en determinación y humillación en humildad. «No tienes ninguna chance», le dijeron una vez. Y hoy, mirando hacia atrás a través de los años de lucha y sacrificio y crecimiento, Daniel finalmente podía responder con claridad absoluta. «Tenías razón. No tenía ninguna chance en ese juego, con esas reglas, medido por esos criterios. Entonces creé un juego nuevo, y en ese tenía todas las chances del mundo, porque eran las mías». Fin. Mensaje final al oyente. Si estás escuchando esta historia ahora, tal vez sea porque alguien ya te dijo, de alguna forma, que no tienes ninguna chance. Tal vez con palabras crueles como las de Mónica, o tal vez con silencios elocuentes, con puertas cerradas, con oportunidades negadas. Y entiendo el dolor que eso causa. Entiendo las ganas de desistir, de aceptar el veredicto que otros pronunciaron sobre tu potencial. Pero necesito decirte algo importante. Ellos no tienen el derecho de definir tus chances. Nadie lo tiene. Tus chances están determinadas por una única variable: tu disposición de continuar cuando todo dice que pares, de estudiar cuando estás cansado, de construir cuando es más fácil destruir, de creer cuando es más racional desistir. Tus chances están determinadas por tu trabajo silencioso en las horas en que nadie está mirando, por los sacrificios que nadie nunca va a conocer, por la disciplina que mantienes cuando la motivación ya se fue hace mucho tiempo. Entonces, si alguien te dijo que no tienes ninguna chance, agradece mentalmente por la motivación involuntaria y entonces prueba que estaban midiendo a la persona equivocada, con la regla equivocada, en el momento equivocado. No pruebes por venganza, prueba porque mereces saber de qué eres capaz cuando nadie está apostando por ti, excepto tú mismo.
porque esa es la victoria que realmente importa. No la aprobación externa, sino la autoconfianza interna. No el reconocimiento ajeno, sino el respeto propio. Y cuando finalmente llegues allí, cuando construyas algo tan sólido que se vuelve innegable, recuerda lo que realmente importó. No fue la llegada, fue el viaje. No fue probar que ellos estaban equivocados, fue descubrir que tú tenías razón sobre ti mismo todo el tiempo. Ahora, ve, tienes trabajo que hacer, y yo creo en ti aunque nadie más lo haga, porque sé que a veces una sola persona creyendo es todo lo que necesitas para comenzar. Y después que comienzas, después que te pruebas a ti mismo que eres capaz de un paso, luego 2, luego 1000, ya no necesitas que nadie más crea, porque tú sabes. Buena suerte, o mejor aún, buen trabajo, porque la suerte es lo que sobra cuando la preparación encuentra la oportunidad y tú vas a crear tus propias oportunidades.